Increíble, CEO descubre a su verdadero hijo tras 30 años y su vida da un giro transformador. En el vibrante corazón de la ciudad, Alejandro Morales se alzaba como un titán de la tecnología. Cada éxito profesional era un trofeo, un brillo más en su colección de reconocimiento. Era un hombre hecho a sí mismo, forjado en el crisol de la escasez, pero rodeado ahora de opulencia. Sin embargo, mientras dirigía su imperio, una sombra se cernía sobre él, un vacío abrumador que ni el lujo ni la admiración podían llenar. A medida que sus días se llenaban de reuniones y decisiones, su mente se preguntaba, ¿qué precio había pagado por este éxito? El eco de su infancia, con su madre esforzándose por poner comida en la mesa, ese recuerdo lo atormentaba en silencio, las largas noches de trabajo eran su refugio, pero también su prisión. En cada gala, donde la pomposidad era la norma, sus pensamientos vagaban lejos, a un desván polvoriento en la casa de su padre que su muerte había dejado intacta. Esa mañana, la decisión de limpiar lo consumía, no solo por necesidad, sino por una búsqueda de respuestas. Podía sentir la inquietud burbujear dentro de él mientras se enfrentaba con viejas memorias y objetos de un pasado que quería erradicar. Los recuerdos se entrelazaban con su realidad presente, gritándole lo que había estado ignorando. A medida que examinaba cada rincón, encontró un viejo diario, su mente se aceleró. El crujido de las páginas le reveló un mundo que creía cerrado. Las palabras de su padre salieron a la luz, un hijo David. El corazón de Alejandro se detuvo por un instante antes de que el pánico se apoderara de él. Había un niño, un hijo al que jamás conoció, un secreto desgarrador que le había sido ocultado durante 3 décadas. ¿Era posible que, mientras él disfrutaba de su fortuna, David luchara por encontrar su lugar en el mundo? La culpa lo asaltó con toda su fuerza. ¿Y si David lo necesitaba? Pero la imagen del CEO intocable, del hombre que había construido su reputación a base de sacrificios, comenzó a desmoronarse. ¿Qué diría la gente? Las consecuencias posibles atormentaban su mente, un escándalo, la caída de su imperio, el rechazo a lo que había edificado. Asfixiado por sus propias dudas, decidió que debía buscar a David, pero el miedo lo serpenteaba como un veneno, podría arriesgarlo todo por un desconocido, por un hijo al que no había reconocido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los pensamientos de Alejandro giraban como un torbellino, aterrorizado por las repercusiones que tendría la revelación. En su mente, la figura de David cobró vida, un estudiante brillando en medio de un mar de prejuicios, marcando la lucha diaria contra un mundo que a menudo juzga. Un mundo que discriminaba a aquellos que no se ajustan a sus moldes. La tristeza se mezcló con el resentimiento, mientras deliberaba sobre su propia falta de valentía, en medio de una conferencia donde David presentaba su innovadora investigación, se encontró observándolo desde la penumbra. La mezcla de orgullo y dolor lo hirió como una flecha. Presenció la lucha del joven contra el estigma, y cada palabra de su presentación resonaba en su alma, acentuando el abismo que lo separaba. La incertidumbre lo invadió. ¿Podría cruzar esa frontera, romper su burbuja de éxito para abrazar a su hijo? El dilema era intenso y aterrador. Alejandro se enfrentaba a su mayor desafío, una encrucijada de vida y legado. En ese momento, en el que las emociones se apretaban como una soga alrededor de su cuello, supo que cada segundo cuenta. ¿Podría él finalmente dar un paso hacia lo desconocido y dejar que la verdad se despliegue, transformando su vida y la de David para siempre? La pregunta quedó en el aire, palpitable y cargada de expectativa. El estruendo de la sala se desvaneció en un murmullo lejano mientras las palabras de David penetraban en la mente de Alejandro, haciéndolo reflexionar sobre un camino que había elegido sin cuestionar. Se sintió atrapado entre la admiración y la angustia, como si cada dato presentado por su hijo fuera una punzada recordándole lo que había perdido,
lo que había dejado atrás en su búsqueda implacable por el éxito. Mientras la presentación avanzaba, la mente de Alejandro empezaba a desenredarse de sus temores inmediatos y se centraba en lo que su vida había significado hasta ahora. Se cuestionaba, ¿había logrado realmente algo significativo, o solo había construido un castillo de arena? Su imperio de tecnología, con todas las recompensas que le proporcionaba, se tornaba frágil ante la realidad de su paternidad oculta. En la oscuridad del auditorio, las luces reflejaban el sudor en su frente, no del calor, sino de la presión interna, del torbellino de emociones. Cada aplauso que resonaba en la sala marcaba un nuevo latido en su corazón, un recordatorio de que, mientras él estaba aplaudiendo a su hijo, había abandonado en silencio a un niño que probablemente había anhelado su presencia. Siguió su presentación, sintiendo como las palabras de David despertaban sentimientos que había enterrado intensamente en su ocupada mente. La identidad es fundamental para avanzar, decía David, y cada palabra resonaba como un llamado a su propia verdad no expresada. La lucha por encontrar su lugar en el mundo eterno de Alejandro, esa lucha que sentía que lo había definido, era idéntica a la de su hijo. Era un ciclo de dolor y superación que debía cerrarse, una historia que necesitaba un nuevo capítulo. Inspirado, pero abrumado por la emoción, Alejandro supo que debía encontrar el valor de confrontar su situación. La sede central de su empresa no podía ser su única casa, había algo más grande que atender, algo que desafiaba su esencia de líder. Los días siguientes se convirtieron en una montaña rusa emocional. En su oficina, Alejandro revisó cada rincón de su vida, desde las decisiones empresariales hasta los momentos en que negó cualquier afecto hacia el hijo que nunca conoció. En su fobia a la vulnerabilidad, había olvidado él mismo lo que era ser humano. Comenzó a hacerse un nuevo espacio en su mente para la idea de padre, un rol que nunca imaginó que tendría que aceptar, pero que ahora le urgía. Mientras se preparaba para un encuentro que podía cambiar su vida, su corazón latía con un fervor desconocido. Cada paso que daba hacia la verdad le parecía liberador y aterrador a la vez. Tenía ante sí un abismo de emociones intensas, y en cada titubeo reconocía lo que había estado evitando por tanto tiempo, el deseo de ser un hombre mejor. Sin embargo, a medida que su determinación se fortalecía, una sombra de dudas lo seguía. ¿Qué pasaría si David no deseaba conocerlo? ¿Qué si su vida ya estaba construida sin él? Con cada inquietud que surgía, Alejandro se desafiaba a sí mismo, ponderando si la vulnerabilidad podría convertirse en su mayor fortaleza. Finalmente, un mensaje titiló en su pantalla: David, tenemos que hablar. La notificación fue como un llamado a la aventura más angustiosa de su vida, un paso hacia lo desconocido, un encuentro que podría dar lugar a reconciliaciones o a cicatrices más profundas. Alejandro sintió como el oxígeno le faltaba, pero no estaba dispuesto a dar marcha atrás. En su búsqueda de autenticidad, ya nada podría detenerlo. Mientras la distancia entre ellos se acortaba, Alejandro se comprometió a estar presente, listo para enfrentarse a su verdad más difícil. Sin embargo, en la antesala de este nuevo reto, un antiguo socio surgía con la intención de enviar sus propios ecos perturbadores al pasado que soñaba con dejar atrás. ¿Sería capaz de enfrentar a sus propios demonios y forjar una nueva relación con David? La respuesta a esta pregunta palpitaba en el aire, tan intensa como el nuevo vínculo que estaba a punto de descubrir. La luz del sol atravesó la ventana de su oficina, iluminando documentos dispersos y múltiples premios enmarcados que contaban la historia del éxito profesional de Alejandro. Sin embargo, hoy, esos trofeos parecían símbolos de un vacío cada vez más palpable. La mirada perdida en su escritorio lo llevó a preguntarse si todos esos logros merecían la pena ante el dilema más importante de su vida, la conexión con su hijo. El mensaje de David seguía resonando en su mente. Tenemos que hablar. Cada palabra era un eco de la oportunidad de redención y también de una posible tragedia. Alejandro se permitió sentir el peso de la incertidumbre. La familiaridad del miedo intentaba atraparlo, pero se apegó a la determinación que había cultivado durante los últimos días. Era el momento adecuado para romper el silencio. Comenzó a elaborar una lista mental de qué sería necesario abordar en su reunión. Quería ser claro, honesto y sobre todo, vulnerable. La vulnerabilidad, esa palabra que hasta hacía poco le parecía una debilidad, ahora comenzaba a cobrar un nuevo significado. ¿Sería suficiente?
Su mente zigzagueaba entre las posibilidades de una conversación constructiva y las imaginaciones de un diálogo lleno de reproches. Durante días, cada decisión interna resultaba en un nuevo cuestionamiento. Su vida había estado marcada por el deseo de controlar todo a su alrededor, contratos firmados, empresas adquiridas y mercados conquistados. Sin embargo, al enfrentarse a la relación con David, entendía que no podía aplicar el mismo enfoque. Aquí no había fórmulas ni estrategias que pudieran categorizar sentimientos humanos profundos. Con un suspiro, decidió no dejarse llevar por los temores. Se dirigió al gimnasio temprano aquella mañana, buscando claridad y lucidez. Mientras corría en la cinta, su mente se enfocó en la llegada del encuentro. Cada zancada parecía liberarlo de la carga emocional. Se dio cuenta de que la convergencia entre la vida personal y profesional era algo que había ignorado por demasiado tiempo. El esfuerzo físico era una manera de aceptar que tenía que cambiar. Cuando la tarde llegó, Alejandro se encontró esperando en un café, el lugar donde había elegido dar el primer paso hacia lo desconocido. Apretó su taza de café con fuerza mientras miraba a su alrededor. El susurro de conversaciones ajenas se mezclaba con su propia inquietud. Se preguntaba si David llegaría con la misma incertidumbre. Su orgullo, la necesidad de ser el hombre fuerte y exitoso, se podía desmoronar literalmente en ese instante. Finalmente, lo vio entrar. David proyectaba una mezcla de seguridad y desconcierto. Alejando la mirada de los exteriores que no importaban, Alejandro respiró profundamente. Era el momento de soltar su propio miedo y abrirse a lo que venía. La sonrisa tímida de su hijo lo instó a levantarse, sus pasos hacia él resonaron como eco en su corazón. «Hola, David», comenzó, con una voz que vibraba entre el temor y la esperanza. Lo que sucedería a continuación era incierto, pero en su interior, una antorcha de determinación iluminaba el camino por delante. Había llegado el momento de enfrentar no solo al hijo que había perdido, sino a sí mismo. La conversación prometía ser intensa, llena de verdades incómodas, recuerdos silenciados y quizás, la posibilidad de construir un vínculo. Sin embargo, un mensaje inesperado en su teléfono eclipsó el instante perfecto. Un antiguo socio, con el que había tenido una relación complicada, había decidido reactivar temas del pasado que Alejandro había querido cerrar. ¿Cómo podría manejar esa distracción en medio de un encuentro tan crucial? El nudo en su estómago se reforzó, evidenciando que el camino hacia la redención estaba lejos de ser sencillo. ¿Era posible encontrar el equilibrio entre sanar sus relaciones y enfrentar a los fantasmas del pasado? El café estaba impregnado de un aire denso, casi palpable, mientras Alejandro sentía la mirada de David. La conexión que ambos habían anhelado parecía justo al alcance, pero todo se complicaba ante la sombra de un pasado que se rehusaba a desaparecer. Su teléfono vibró nuevamente, un sutil recordatorio de que en el mundo de los negocios, el presente siempre estaba a merced del pasado. ¿Te encuentras bien?, preguntó David, la preocupación asomando entre sus rasgos. Alejandro se dio cuenta de que el tiempo que había pasado sumido en su propio caos personal había dejado a su hijo entre paréntesis. Esa simple pregunta lo atravesó como una flecha. «Sí, estoy aquí», respondió, intentando que su voz no temblara. Se esforzó por hacer que cada palabra contara. «David, hay algo de lo que debemos hablar». La intimidad del momento se mezclaba con el miedo de no encontrar las palabras adecuadas, mientras hablaban de lo que había separado sus vidas durante años. La vulnerabilidad que había estado cultivando en sí mismo comenzaba a brotar. A medida que compartía sus errores, también se daba cuenta de sus propias inseguridades, las que lo habían llevado a priorizar su trabajo sobre su familia. Sin embargo, no fue solo un monólogo. David parecía receptivo, desnudando sus propias frustraciones y el dolor de una ausencia que había marcado su infancia. Tal vez, pensó Alejandro, la conversación no era solo su oportunidad de cerrar heridas, era el momento en el que su hijo comenzaba a definir quién quería ser. La conversación fluyó, pero no sin tensiones. Cada toque de sinceridad traía consigo la tormenta de emociones reprimidas durante demasiado tiempo. Alejandro se sorprendió al descubrir que no era él quien tenía que reconstruir en solitario el vínculo perdido, sino que ambos estaban en esa encrucijada. Cuando David mencionó un recuerdo específico de su infancia, un viaje que hicieron juntos donde él se sintió conectado por primera vez con su padre,
Alejandro sintió el dolor de lo que había perdido. Era una mezcla de amor y culpa. La lucha interna que había experimentado esa mañana se transformó en una chispa de claridad. Aquel momento no era solo un enfrentamiento, era una oportunidad para rediseñar su relación y mostrar a David quién realmente era, pero la vibración de su teléfono no se detuvo. En cuanto Alejandro echó un vistazo a la pantalla, un torrente de emociones lo inundó. El mensaje de su antiguo socio no solo era otro recordatorio de su pasado, contenía contenido que podría amenazar la estabilidad de su carrera actual. La presión lo abrumó. ¿Cómo enfrentar a David sobre su vínculo frágil, mientras su mundo profesional pendía de un hilo? Perdón, dijo, sintiéndose dividido. Necesito atender esto. Su corazón se sentía dividido entre la necesidad de construir una conexión y la obligación de proteger lo que había logrado. La verdad era que la conversación con David había despertado un lema no hablado en su vida, no podía seguir escapando de las consecuencias de sus acciones, ni en lo personal ni en lo profesional. David, al percibir la abrupta interrupción, frunció el ceño y Alejandro supo que el momento de verdad lo estaba empujando a una decisión desgarradora. Tenía que elegir entre enfrentar un pasado que siempre lo había perseguido o seguir avanzando en el camino hacia la reconstrucción de su vida familiar. Al mirar a su hijo, sintió un renacer de determinación. La conversación había comenzado como un intento de reconciliación familiar, pero ahora se convertía en una batalla por la redención personal. Alejandro, con un nudo en la garganta, supo que era hora de tomar una decisión que no solo impactaría su vida, sino la de David, y tal vez incluso su propio legado. David, esto es más importante de lo que crees, dijo con firmeza, sintiendo la vida misma vibrar en su interior. Vamos a enfrentar esto juntos. La llama de su convicción ardía descontrolada mientras un nuevo mensaje aterrizaba en la pantalla de su teléfono. La redención se asomaba, pero las amenazas del pasado no darían tregua. ¿Podría realmente sacar ambas batallas adelante sin perderse a sí mismo en el camino? La intensidad del momento se reflejaba en el rostro de Alejandro, mientras la angustia comenzaba a transformarse en una honda determinación. La conexión con David, esa que había permanecido latente durante tantos años, no podía desvanecerse tan fácilmente. La realidad de la vida personal de Alejandro se había vuelto un espejo de sus fracasos profesionales, su incapacidad para equilibrar ambas esferas amenazaba con desmoronar lo que había construido hasta ese momento. Se sintió abrumado por lo que tenía que afrontar, no solo en el ámbito laboral, sino dentro de sí mismo. Era hora de hacer un inventario emocional de lo que verdaderamente ansiaba no solo como padre, sino como individuo. Las palabras que había pronunciado a su hijo resonaban en su mente: vamos a enfrentar esto juntos. Esa declaración no era solo un compromiso hacia David, era un pacto consigo mismo para asumir la responsabilidad de su vida. A veces, comenzó a decir Alejandro, vacilando por un momento para encontrar la claridad en su voz, uno se pierde en el trabajo, cree que es lo más importante, pero en realidad, la familia es lo que define quiénes somos. David lo miraba, su expresión un reflejo de escepticismo e interés, como si esperara más de su padre, pero los mensajes de su teléfono se multiplicaban, cada uno un recordatorio de las decisiones y errores que había acumulado en su ascendente carrera. Al repasar los contenidos de aquel antiguo socio, un sentimiento de urgencia lo invadió. ¿Podría permitir que esas viejas traiciones interfirieran en el intento de reconstruir su vida familiar? No. La resolución se afianzaba en su interior, la vida profesional, aunque significativa, no podía eclipsar su relación con David. Con una profunda exhalación, Alejandro apretó el teléfono en su mano y decidió que no dejaría que el temor lo paralizara. Se adentró en una conversación clara y sincera. David, tengo que ser honesto contigo. Lo que me está afectando ahora no se compara en nada con la importancia de tu vida y lo que podemos construir juntos. No voy a dejar que esto interfiera en nuestra relación. Cada palabra de Alejandro parecía quitarle peso de encima. Su histórico patrón de priorizar el éxito sobre la familia se cuestionaba en ese instante de vulnerabilidad. Se daba cuenta de que había una lucha mucho mayor detrás del conflicto con David, una batalla interna por su propio sentido de valía. ¿Era más que un título, un logro, un balance de cuentas?
Era el padre que había estado ausente, el hombre que anhelaba perdonar y ser perdonado. David, aún en el umbral de la desconfianza, comenzó a abrirse poco a poco. Alejandro le habló sobre sus propios miedos al fracaso y cómo, al final del día, lo que él realmente quería era ser un hombre digno de respeto y amor. La vida profesional le había dado éxito, pero le había robado la oportunidad de disfrutar momentáneamente cosas simples como una risa compartida o una conversación honesta. Entonces, en medio de la vulnerabilidad, surgió una chispa de esperanza. Podía sentir el cambio, porque no solo estaba descubriendo a su hijo, sino a sí mismo, a la persona que realmente deseaba ser. Esta batalla no era solo por arreglar el vínculo perdido, era también un camino hacia su propia redención, pero su teléfono continuó vibrando, presionando su conciencia. Una nueva notificación iluminó la pantalla, convirtiéndose en un eco de sus temores. La amenaza de su pasado seguía emergiendo, en forma de chantaje, de la misma persona que había intentado ensombrecer su futuro. Mientras leía el mensaje, su corazón se aceleró y la tensión se intensificó. Ya no solo se trataba de su relación con David, en aquellas palabras estaba también el futuro de todo lo que había construido profesionalmente. «Padre», preguntó David, la preocupación nuevamente asomando en su mirada. Alejandro, de repente ante un nuevo dilema moral, se dio cuenta de que iba a tener que elegir entre ser el hombre que prometió ser para su hijo o protegerse de una espinosa amenaza que podría liquidar su vida laboral. Aún con el temblor de la incertidumbre, Alejandro comprendió que las batallas valiosas eran aquellas que se libraban desde el corazón. Con cada fibra de su ser, decidió enfrentar lo que se avecinaba. «Esto apenas comienza, David», susurró, mientras un nuevo reto surgía en su camino. ¿Estaría Alejandro realmente listo para lo que vendría? El sonido del teléfono resonaba en la habitación, un eco insistente que recordaba a Alejandro la inevitable realidad que tenía que enfrentar. La angustia que había sentido momentos antes comenzaba a transformarse en un enfoque casi calculado. Mientras miraba el rostro inquisitivo de David, notó cómo su hijo absorbía cada palabra y gesticulación. No iba a dejar que su propio caos afectara este momento decisivo. Con un gesto decidido, Alejandro se alejó de la ventana, dejando atrás la imagen de una vida laboral que había consumido su esencia durante años. Doblando la pantalla del teléfono hacia abajo, se sintió ligero, casi como si se estuviera despojando de una carga que no le pertenecía. Permanecer en el juego de su antiguo socio ya no lo seducía, era una cadena que lo amenazaba con volver a la oscuridad que había vagamente comenzado a iluminar. «David», comenzó nuevamente, esta vez con un tono más seguro, «quiero que entiendas que estoy aquí para ti. He errado en muchas cosas, pero no puedo seguir en esa lucha sin sentido. Lo que hiciste esta tarde vaciló, buscando la manera de abordar el tema sin romper la nueva conexión que se forjaba entre ellos, me mostró que lo que importa está justo aquí, en esta sala. No podemos permitir que lo externo nos divida». Mientras los pensamientos se agolpaban en su mente, Alejandro sintió como las piezas de su vida se comenzaban a reconfigurar lentamente. En lugar de entregarse a sus antiguos miedos, se concentró en los recuerdos perdidos que compartía con David, anhelando la intimidad que antes había ignorado. Su carrera lo había llevado a vuelos estratosféricos, pero a costa de descender a un abismo emocional que estaba decidido a dejar atrás. Cada día que pasaba, cada conversación franca que sostenía con su hijo, lo aproximaba más a la identidad que había soñado alcanzar. Alejando el miedo al rechazo, se permitió mostrar vulnerabilidad. «Me gustaría que me hables de tus aspiraciones. Me gustaría ser una parte activa de eso. Quiero aprender desde ti, como tú de mí». La mirada del joven comenzó a transformar la desconfianza en curiosidad, la chispa de un entendimiento mutuo se encendió en su mirada. Era un inicio, un terreno fértil para construir algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, el retumbar de su teléfono lo sacó de su trance. El nombre que apareció en la pantalla heló su sangre. Era su antiguo socio, el arquitecto de sus pesadillas laborales. La tentación de ignorar la llamada fue casi abrumadora, pero una parte de él sabía que debía enfrentar su pasado. No podía dejar que el chantaje lo atrapara de nuevo. Era hora de confrontar. «David, déjame un momento», dijo rápidamente, mientras se alejaba. Su corazón latía a 1000 por hora, pero había un nuevo propósito afianzándose en su pecho.
Se juró que esta vez no cedería a la presión. Sin embargo, mientras escuchaba la voz burlona al otro lado de la línea, sintió que estaba caminando sobre una cuerda floja, descolgó con mano firme, pero su voz tembló ligeramente al preguntarle, ¿qué es lo que quieres? Las palabras salieron más por instinto que por cálculo, un reflejo de la renovada determinación que había comenzado a cultivar en su interior. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a un adversario, estaba mirando hacia el abismo de sus propios miedos, al que había estado cediendo demasiado tiempo. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. Había un sentido de responsabilidad hacia David, que iluminaba su camino con claridad. Las amenazas se deslizaban a través del teléfono, pero Alejandro ya no estaba dispuesto a permitir que lo ataran. Las palabras de su socio se convirtieron en un eco distante mientras su mente corría. La vida no es solo un juego de poder, lo que importa de verdad eres tú y tu familia. No voy a dejar que me manipules, pronunció, sintiéndose más fuerte con cada sílaba. En ese instante de revelación, comprendió que su viaje no solo se trataba de reconstruir una conexión familiar, sino de reclamar el control sobre su vida en todos sus aspectos. Mientras colgaba, un aire nuevo entró en él. Ahora se sentía empoderado, había una batalla que enfrentar, pero en esta ocasión no estaba solo. Regresó hacia David, listo para compartir lo que había descubierto en su lucha. Vamos a salir de esta, afirmó con confianza. Por primera vez, la mayoría de sus pensamientos recaían en el futuro. Quería que David fuera parte de ese futuro, un futuro que empezaba a esbozarse con una nueva brillantez. Pero al mirar a su hijo, una sombra de duda pasó por su mente. ¿Sería realmente capaz de protegerlo de las repercusiones de su pasado? A medida que la noche caía, la perspectiva de enfrentar aquella adversidad se transformaba en un reto colosal. La pregunta resuena en su interior, volviéndose una corriente incesante, ¿está realmente listo para lo que vendrá? La primera luz del día logró filtrarse a través de las cortinas, iluminando la habitación con un tono suave, casi esperanzador. Alejandro se despertó sintiéndose diferente, como si el peso que había llevado durante años se hubiera desvanecido mientras dormía. Sin embargo, la claridad era engañosa. Sabía que el camino por delante estaba lleno de incertidumbres. El enfrentamiento con su antiguo socio había dejado huellas de tensión aún frescas en su mente. Al levantarse, miró por la ventana, contemplando los destellos del sol que comenzaban a bañar el mundo exterior. Era un nuevo comienzo y su primera decisión del día sería crucial. Debo ser proactivo, pensó, mientras se dirigía a la cocina. Prepararse un café no era solo un ritual matutino, era un símbolo del enfoque que debía tomar. Necesitaba mantener su mente alerta y clara para las decisiones que había de tomar. Mientras el aroma del café invadía la estancia, Alejandro sintió la urgencia creciente de conectar con David. Tenía que aprovechar el momento antes de que las sombras del pasado lo arrastraran de nuevo. Con cada sorbo, su determinación se solidificaba. Decidió que esa sería la jornada en la que comenzarían a esbozar juntos un futuro diferente. Ya no sería el padre ausente, quería ser la figura de confianza que David necesitaba. Tras un desayuno ligero, se sentó frente a su computadora. Abrió un documento en blanco. Era hora de plasmar en papel sus ideas y objetivos. No solo en el ámbito personal, sino también en lo profesional. Anotó sus inquietudes, estrategias para deshacerse del control asfixiante de su antiguo socio, pero también sus planes para mejorar su relación con David. Había aprendido que la vulnerabilidad era una fortaleza, y debía transmitirle que su propio hijo no era solo parte de su pasado, sino el principio de un nuevo capítulo. Con el sistema de escritorio organizado, un nuevo plan empezó a tomar forma. Decidió hacer un enfoque dual, reconectar con David mientras se preparaba para el inevitable enfrentamiento con su socio. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre ambos aspectos de su vida? Eso requería creatividad y astucia. Empezó a escribir una lista de ideas para el diálogo que sostendría con su hijo, buscando que cada palabra lo acercara más a la confianza ganada. David apareció de repente, estirando sus brazos en una especie de saludo matutino. Alejandro sintió que el pulso se le aceleraba. Este era el momento que había estado esperando. David, quiero hablar contigo sobre algo importante, dijo, tratando de que su voz sonara segura, aunque la ansiedad se asomaba al borde.
Ambos se sentaron frente a una mesa, la atmósfera cargada de promesas y miedos manifestados. Con sinceridad, Alejandro compartió sus reflexiones sobre cómo había dejado que la vida laboral lo absorbiera, ignorando lo que realmente importaba. En su interior, una voz suspiraba: relato mi viaje, a la misma vez que te muestro que puedo ser distinto. La mirada de David transcurría entre la sorpresa y la cautela. Me has fallado, papá, pronunció con un tono áspero y desafiante. Las palabras calaron hondo. Alejandro había esperado esta reacción, estaba preparado para eso. Tienes razón, David. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer todo lo posible para que nuestro futuro sea diferente. En esos momentos, sintió una luz encenderse en su pecho. Diego respondía, no solo como hijo, sino como un amigo que maduraba rápidamente. La conversación se extendió en preguntas y respuestas, cada uno revelando miedos y esperanzas que antes habían permanecido ocultos. Fue un intercambio casi revelador para ambos, comenzaban a construir un entendimiento en el que la historia de su familia se reescribía en tiempo real. A medida que el día avanzaba, Alejandro sintió que sus acciones se alineaban con sus intenciones. Renunciar al miedo y abrirse a nuevas posibilidades era lo que había estado evitando. Pero en la medida en que parecía abrirse un camino, la sombra de su socio regresaba como un eco persistente. Una llamada perdida apareció en su teléfono. Era el hombre que había tratado de manipularlo y que, inevitablemente, estaba decidido a arrastrarlo a su abismo una vez más. El conflicto estaba por recrudecerse, y la voz interna de Alejandro resonaba con una contundencia renovada. No repetiré mis errores, se prometió, pero el siguiente paso era crucial. ¿Cómo protegería a David de las repercusiones de su confrontación, mientras forjaba su propio camino hacia la libertad? Esa pregunta se instaló como un peso sobre su pecho, una carga que debía compartir con su hijo, y que abriría la puerta a una vulnerabilidad aún más profunda. Lo que se acercaba era un verdadero examen de fe. Era innegable que Alejandro debía enfrentar a su antiguo socio, y en el fondo de su mente sabía que postergar ese encuentro solo lo sumiría más en el caos. Después de la conversación con David, cada palabra resuena con un eco nuevo en su interior, como si le instara a tomar control de su vida de una vez por todas. La noche anterior había sido un punto de inflexión, se había abierto a su hijo, y eso había creado un vínculo más fuerte del que había imaginado. Pero no podía permitir que la sombra de su socio interfiriera en esta nueva luz, su mente se preparaba para un reto mayor. Debo validar mis decisiones, pensó, mientras abría la aplicación de su agenda en el teléfono. Plasmar cada aspecto de su estrategia se volvía crucial en ese momento. Empezó a hacer una lista de los puntos clave que quería abordar durante su conversación con su socio. Debía ser directo y estratégico, y a la vez, emocional. Conocía las tácticas manipuladoras que su socio solía utilizar, así que no había lugar para la debilidad. La confianza había sido traicionada ya, y Alejandro no se dejaría engañar nuevamente. Cuando el reloj marcó las 10, Alejandro sintió una necesidad urgente de seguir adelante. Primero, debía solidificar su relación con David. El hambre de conexión con su hijo era algo nuevo, gratificante y liberador. Pero también sabía que el papel de padre requería esfuerzo continuo. Decidió llevar a David a un café local, un lugar que evocaba recuerdos de risas y charlas. Quería que su hijo supiera que estaba dispuesto a invertir tiempo en su relación. Mientras Miguel pedía café, Alejandro observó a David. La conversación fluyó, ocupándose de temas cotidianos, bromas sobre la escuela y los amigos, pero siempre había una raíz de tensión tanto entre ellos como en la mente de Alejandro. La transición hacia la confianza plena no sería un camino lineal. ¿Por qué no estás concentrado? Te veo pensando en otra cosa, lo interrumpió David, notando que su padre se perdía en sus pensamientos. Aquel comentario sorprendió a Alejandro. Había estado tan sumido en sus propios dilemas que había dejado de lado la preocupación genuina que su hijo mostraba hacia él. Era ahora o nunca. Me preocupa lo que está por venir, respondió Alejandro. Tengo que enfrentar a un viejo amigo, y no sé cómo van a ir las cosas. Quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mis manos para protegerte de las consecuencias de cualquier decisión que tome. La seriedad en sus ojos provocó un cambio en la expresión de David. Papá, siempre cuentas historias sobre momentos difíciles.
pero también hablas de las soluciones. ¿Qué tal si, en lugar de solo hablar de lo malo, piensas bien qué puedes hacer desde ahora para que todo esto cambie? Las palabras de David resonaron en Alejandro como un rayo de luz. No solo su hijo lo necesitaba, también él necesitaba a su hijo. Armado con este nuevo entendimiento, finalmente se sintió empoderado para accionar. Pero el reloj seguía corriendo, y el tiempo para actuar se estaba agotando. Al volver a casa, la llamada perdida de su socio seguía sin ser devuelta. Con cada timbre en su mente, la presión aumentaba. Decidió abordarlo de manera frontal, pero esta vez sería diferente. Tenía un plan. Enfrentar a su socio no solo implicaría palabras de defensa, debía mostrarle firmeza, una iniciativa que lo colocara en una posición de control. Mientras se preparaba para el encuentro vital, Alejandro se dio cuenta de que el verdadero cambio no estaba únicamente en su relación laboral, sino también en su papel como padre. No puedo dejar que el miedo gobierne mis elecciones, se dijo a sí mismo, enfrascándose en sus pensamientos. Con cada respiración, sentía cómo su determinación se cimentaba. La conversación con su socio sería el momento decisivo, pero no solo para liberar su futuro, sino también para ejercer la paternidad que había decidido priorizar. Se dio un último vistazo al espejo antes de salir de casa. ¿Estaba listo para enfrentar un fantasma del pasado? Tal vez el verdadero desafío no solo era el enfrentamiento, sino la oportunidad de reescribir su futuro llevando consigo a David en cada paso. En un último instante de reflexión antes de salir, Alejandro sintió una creciente inquietud. Con cada paso que daba hacia el futuro, se preguntaba si algún día podría separar completamente su historia del pasado y, al mismo tiempo, ilustrar a su hijo el valor de levantarse tras cada caída. El momento que se avecinaba significaba encontrar no solo una resolución, sino una reafirmación de su compromiso por ser un padre mejor. Mientras la puerta se cerraba tras de sí, una pregunta inquietante cruzó su mente: si el enfrentamiento fuese más peligroso de lo que había anticipado, ¿sería capaz de proteger lo más valioso en su vida? El aire en la calle estaba cargado de tensión. Alejandro caminaba con un paso decidido, cada vez más consciente de que estaba a punto de enfrentar no solo a su socio, sino también a las sombras de su pasado. Cada ladrillo en la acera parecía recordarle lo que había perdido, pero también lo que estaba dispuesto a recuperar. Las palabras de David aún resonaban en su mente, impulsándolo a luchar por su futuro. Mientras se aproximaba a la oficina de su antiguo socio, un torrente de emociones lo embargó. La mezcla de ansiedad y determinación se transformó en un chisporroteo de adrenalina. No puedo dejar que esto me sobrepase, se repetía como un mantra mental. Era su momento de recuperar el control, no solo en el trabajo, también en su vida personal. Entró en el edificio y se dirigió a la sala de reuniones, cada paso resonando con la decisión de un hombre que había decidido cambiar su narrativa. Mirar al pasado en el espejo de alguien que alguna vez fue su amigo era un desafío que lo incomodaba, pero sabía que esta vez debía erguirse. El viejo Alejandro que temía las confrontaciones había quedado atrás, había evolucionado en un hombre que buscaba autenticidad. Al encontrar a su socio ya sentado a la mesa, sintió una oleada de nostalgia y furia. Javier lo miró con una mezcla de desprecio y despreocupación. ¿Vas a tirar el tiempo, Alejandro? Siempre fuiste un nostálgico, dijo, inclinándose hacia atrás con una actitud despectiva. Esto no es nostalgia, Javier. Esto es sobre la verdad, respondió Alejandro, encontrando la voz que había estado buscando. Los años de pasividad se desvanecieron en un instante. Expuso su estrategia sin vacilaciones, abordando cada punto que había preparado con precisión y pasión. Pero no solo habló de los negocios, habló de traiciones, de cómo habían cometido errores que impactaron no solo a sus carreras, sino también a sus vidas personales. Sacudió cada argumento con la fuerza de una verdad que el tiempo había oscurecido. Javier, con su sonrisa arrogante, intentó desviar la conversación hacia lo personal, recordando algunos de sus momentos compartidos. Siempre sabías cómo hacer un buen trato, compadre. ¿Por qué no lo dejas estar, y volvemos a unir fuerzas? Alejandro no se dejó cegar por la retórica. No se trata de unir fuerzas, sino de rescatarme a mí mismo de las cenizas que dejaste, contestó Alejandro con firmeza. Miró a los ojos de Javier y vio la sombra de un hombre que sabía que había cruzado límites.
Esta confrontación no era solo para desbloquear un pasado empresarial, era una liberación personal. Mientras el diálogo avanzaba, los recuerdos del pasado comenzaban a desvanecerse. Alejandro se sintió más ligero, menos atado a la carga de traiciones y frustraciones. Sabía que este momento significaba mucho más que recuperar un negocio, era una oportunidad para redefinir su identidad. Cada palabra pronunciada se convertía en un ladrillo que construía su nuevo camino hacia la paternidad que acababa de comenzar a valorar. De repente, Javier lanzó un comentario que le hizo tambalear. ¿Y qué tal tu relación con tu hijo? ¿Es realmente lo que quieres ser, un padre presente? Ese giro golpeó a Alejandro. El eco de la pregunta resonó dentro de él, recordándole la vulnerabilidad que había compartido con David. Soy un padre que está dispuesto a luchar por un mañana mejor. ¿Y tú? ¿Vas a seguir escondiéndote detrás de excusas? Aquel desafío lanzado no solo buscaba reprochar a Javier, sino que también lo empoderaba a sí mismo. Sintió que cada pieza de su vida comenzaba a encajar. Al finalizar el encuentro, Alejandro salió del edificio con la sensación de haber superado un gran obstáculo. En su interior, la montaña rusa de emociones pronto se tornó en un suave flujo de calma. La pregunta que no podía dejar de girar en su mente era cómo superarla y avanzar hacia una relación más profunda con su hijo, pero el silencio de su teléfono vibrando en su bolsillo le recordó que aún había más por enfrentar. Al mirar la pantalla, notó un mensaje inesperado de David: «Papá, estoy aquí si necesitas hablar sobre lo que pasó». La conexión era más fuerte que nunca, pero el reto de equilibrar su vida personal y profesional se intensificaba. ¿Qué implicaciones tendría la decisión que había tomado con su socio para las promesas que había hecho a su hijo? Alejandro sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Alejandro Morales se encontraba en la encrucijada que había estado evitando durante años: enfrentar su pasado y construir un futuro genuino junto a su hijo, David. Después del tenso encuentro con su antiguo socio, sintió que había dado un paso significativo hacia la libertad personal, pero la verdadera prueba estaba a punto de comenzar. Las repercusiones de su elección no solo afectaban su carrera, sino que también repercutirían en la frágil relación que estaba intentando cimentar con David. A medida que los días avanzaban, Alejandro decidió ser intencional en su acercamiento hacia su hijo. La audacia que había demostrado en su lucha empresarial comenzó a florecer de manera similar en su vida personal. Aceptó cada invitación para salir a cenar, para asistir a conferencias donde David presentaba sus proyectos, incluso comenzó a compartir momentos cotidianos: un café por la mañana, una caminata vespertina. Cada interacción se convirtió en un ladrillo más en la construcción de una relación que inicialmente había estado marcada por la ausencia y las sombras del pasado. Fue un viaje gradual, hubo momentos cargados de tensiones, historias a las que ambos temían asomarse. Sin embargo, la vulnerabilidad que Alejandro había abrazado comenzó a sentar las bases de una confianza renovada. David, observando el esfuerzo sincero de su padre por reescribir su historia, comenzó a abrirse también. Compartía sus sueños e inquietudes, revelando un mundo que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. La transformación de Alejandro fue palpable. Su enfoque cambió de ser un CEO exitoso a ser un padre presente, un hombre comprometido en explorar la diversidad de la vida familiar. En cada conversación, se permitía mostrar el ser humano que había sido eclipsado por su imperio empresarial. La conexión que estaba forjando con David emergía como un nuevo cimiento para su propia identidad. Ya no era solo el hombre que había construido una fortuna, se estaba convirtiendo en el padre que quería ser. Un día, mientras trabajaban juntos en un proyecto para una de las iniciativas de investigación de David, Alejandro se permitió expresar sus propios miedos y fallas. Con cada palabra, contaba cómo había dejado que el éxito lo apartara de lo realmente importante en su vida. La ambición me llevó a descuidar lo que más importaba. Pero quiero que sepas, David, que estoy aquí, ahora, porque tú vales más que cualquier logro, confesó Alejandro, con voz firme y sincera. Ese instante fue catártico. Y a través de un intercambio genuino, la relación comenzó a florecer. Solo unos meses después, Alejandro se encontró con una oportunidad profesional que no había anticipado, un gran proyecto que podría llevar su empresa a nuevas alturas, pero que requería de su total dedicación. Sin dudarlo, se acercó a David, quien había sido una fuente constante de apoyo.
Esta vez quiero que seas parte de esto. No solo seré un padre presente, quiero construir esto contigo. ¿Te gustaría unirte y hacer un proyecto juntos? David, sorprendido, aceptó de inmediato. La ambición había encontrado un nuevo significado, era ahora un esfuerzo compartido. La expresión de David, reflejando orgullo y nerviosismo, confirmaba que no solo había un espacio para su carrera, sino que también era una oportunidad para consolidar ese vínculo renovado. La culminación de este esfuerzo llegó cuando Alejandro, al lado de su hijo, presentaron su proyecto juntos. En la sala repleta de colegas y socios, Alejandro se sintió más seguro que nunca. No solo estaba defendiendo una nueva propuesta de negocio, estaba mostrando el poder de la conexión, de la familia, y cómo esas relaciones nutrían su vida personal y profesional. Cuando el momento finalizó, la ovación fue abrumadora. El éxito no solo se midió en términos de reconocimiento o números, se palpó en el ambiente cálido que habían cultivado en su relación. Ahí, en la línea delantera, Alejandro entendió que su verdadera conquista había sido mucho más grande de lo que imaginaba. Había encontrado su lugar como padre y compañero de David. Un año después, mirando hacia atrás, Alejandro se sintió agradecido por el viaje. Había confrontado sus demonios, había enfrentado las adversidades con valentía y había rescatado lo que más importa en el mundo, su familia. No solo había transformado su vida para recuperar su paternidad, sino que también había logrado establecer un legado que iría más allá de su éxito profesional. Ahora, con confianza firme y un sentido de propósito renovado, Alejandro había conquistado no solo su vida profesional, sino la capacidad de ser un padre presente y un ser humano íntegro. Esa era su victoria definitiva, así que aquí viene el llamado a la acción. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y dejar un me gusta para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan poderoso, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble conclusión. Cada acción cuenta. Hagan ruido y demuestren que son verdaderos fans de las historias de superación personal.